Vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, buenos días a todos. Gusto en saludarlos. Hago extensivo el saludo a toda nuestra parroquia Cristo Obrero, cada una de sus comunidades, grupos, movimientos, a todas las familias que formamos esta comunidad católica, esta comunidad parroquial de Cristo Obrero. Estamos celebrando el Día del Señor, domingo, Dominus Domini, Día del Señor, Día de la Iglesia, Día de la Eucaristía también. Vamos presentando las intenciones para la Santa Misa. Vamos a presentar la acción de gracias de Eloy López en su cumpleaños, por toda la familia Casarrubias, por la familia Díaz, que Dios lo siga bendiciendo, y por Ricardo Arias, que cumple 15 años. Vamos a pedir también por la salud de Marta Valdés, de Rocío Pérez, de Consuelo Pérez, también de Juan Carlos Díaz Maravillas, por la salud del Padre Jesús Manuel y del Padre Ricardo Campos. Y pedimos también la familia de Juan Carlos Díaz Maravillas, que nos sigue por las redes sociales en Chicago, Illinois. Y vamos a pedir también por el eterno descanso de Armando Abarca González, Emilio Romero, María Concepción Herrera Rodríguez, Alberto Bustos Baena, Ángel Telis Marino y José de Jesús Villaseñor. Descansen en paz. También por el buen temporal de las siembras de nuestros campos, en las comunidades de San Miguel, la Candelaria, el Literero, la Unión y todas las demás comunidades, acá también en los Amates y en Saturno. Y pedimos por Esther, que presentará un examen el lunes para que tenga éxito. Las necesidades también de cada uno de ustedes, por el cese de la pandemia. Ahora, para celebrar dignamente este encuentro con Cristo vivo en Eucaristía, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor con humildad que perdone nuestros pecados, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos, vamos a disponernos a escuchar atentos con el corazón la palabra de Dios. Primera lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede ahí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó, y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y su fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí,
no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, y los que están en casita siguiendo la misa en vivo por medio de esta transmisión, también pónganse cómodos para este momento de la meditación, la contemplación de la palabra viva y poderosa de Dios que acabamos de escuchar. Casi siempre después que proclamamos la palabra de Dios en la liturgia, siempre les invito a hacer un momento de silencio, en un ambiente de oración, sobre todo de agradecimiento al buen Dios que nos habla por medio de su palabra, y también para pedir el don del Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude a entender el mensaje de la palabra de Dios, para que entendiendo su mensaje lo hagamos vida, lo pongamos en práctica y así vayamos siendo mejores discípulos del Señor, vayamos siendo mejores cristianos, mejores personas. Hagamos pues este momentito de silencio para agradecer a Dios por su palabra y pidiéndole el don de su Santo Espíritu. Estamos celebrando el 13º domingo de este tiempo litúrgico ordinario. Después de celebrar la Pascua del Señor, estamos ya en un nuevo tiempo litúrgico, que es el tiempo ordinario. Nos va a llevar al Adviento, digamos, a otro tiempo litúrgico. Pero ahora estamos en este tiempo ordinario. Seguimos escuchando, se sigue proclamando el Evangelio de San Mateo, que es el evangelista de este ciclo A, de este 2020. Este año muy peculiar que nos ha tocado vivir, pero que sin duda la mano de Dios ha estado siempre con nosotros, su misericordia que es eterna. Seguimos la lectura continuada del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 10. Ahora en los versículos del 37 al 42, ya sabemos que San Mateo es el evangelista que más capítulos tiene 28 capítulos. Aquel publicano, aquel recaudador de impuestos, que Jesús lo llama y lo convierte, lo hace su discípulo,
Y luego su apóstol y evangelista tiene esta doble virtualidad. Mateo, que antes era un publicano que se atrevió a seguir a Jesús, a seguir su llamado con todas las exigencias que esto implica, como lo acabamos de escuchar en este mismo evangelio escrito por San Mateo, el que era publicano, recaudador de impuestos, y en una ocasión el Señor Jesús, pasando por ahí, dice, lo miró y le dijo: sígueme. Él inmediatamente, dejando todo, lo siguió. Imagínense, algo que era muy valioso para Mateo, recaudador de impuestos, y donde había dinero de por medio, dice que lo siguió. Y por eso se atreve Mateo a poner estas exigencias de Jesús aquí por escrito, ¿no? Bien, desde hace unas semanas escuchamos el llamado de Jesús a los 12 apóstoles, y mencionaban los nombres: Pedro y su hermano Simón Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, los hijos del Zebedeo, los hijos del trueno, etc. Y de 2 en 2 los fue llamando, y les dio poder. Les dice: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Les dio poder, les participó el poder de Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las gentes, y expulsen a los demonios y curen a los enfermos, etcétera, etcétera. Pero les va a poner muy en claro también las exigencias del seguimiento. Pero no solamente se va a quedar Jesús en las exigencias, sino también en las recompensas. Esto es lo más importante, no lo perdamos de vista. El seguimiento a Jesús conlleva fuertes exigencias, y ahorita las vamos a ver. Por una parte vemos cuán valioso es un papá, una mamá, cuán valiosos son los hijos. Jesús dice, dentro de esas exigencias, que hay que preferirlo a Él. No contradice tampoco, no dice que no se ame a papá o a mamá, ¿no? Ni a los hijos, no, pero tiene que ser desde Jesús, que es el paradigma del amor. Desde ahí se puede vivir el amor plenamente. Bueno, entonces, Jesús, es cierto, da como un programa en el seguimiento, unas exigencias que parecieran muy radicales o muy tajantes o muy inauditas, por decirlo así, es decir, que no, utópicas, que no se pueden realizar, que no se pudieran vivir. No, por supuesto que no, son realizables en la medida que nos atrevemos a seguirlo, en la medida también de nuestra fe, en la medida que le creemos a Jesús, le creemos su proyecto de salvación, porque Él ha dado ejemplo de ese proyecto, de que sí se puede hacer la voluntad de Dios, y que sí se puede amar a Dios, como lo reza el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo que ya decía el libro del Deuteronomio: escucha Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia y con toda tu alma, etc. Bueno, da las exigencias de este llamado. El domingo pasado decía también el Señor Jesús, no teman a los hombres que matan el cuerpo, teman más bien a quien puede arrojarlo a ustedes, al que puede arrojar el cuerpo y el alma al lugar de castigo. Y por lo tanto les decía, no tengan miedo, les decía, así los preparaba. Vean las exigencias, porque esto va a generar de alguna manera, les decía yo el domingo pasado, envidia, odio. El proyecto de Jesús siempre desinstala los proyectos muchas veces egoístas del hombre. Entonces le dice, no tengan miedo, y les da un ejemplo sencillo. Miren, dice, ¿acaso se venden 2 pajarillos por una moneda, y acaso, dice, uno de ellos cae por tierra sin que el Padre lo permita? Dice, con más razón a ustedes, dice, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, dice, no teman, porque ustedes valen más que todos los pajarillos del mundo. Los instaba a la valentía, digamos, al atrevernos a seguir a Jesús, no importa que de por medio nos puedan quitar la vida. Y hoy lo ratifica diciendo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese la salvará. ¿Y cuántos ejemplos
de santos y de gente de buena voluntad ha entendido estas cosas y ha dado la vida por la verdad, por la justicia, por el mismo Jesús que nos ha trazado este camino de salvación para poder participar en el reino de los cielos. Hoy, ¿cuáles son estas exigencias? Vienen acompañadas con las recompensas. Exigencia y recompensas son realidad el mismo proyecto de Jesús de su seguimiento. Y ahí les va, dice, dijo a sus apóstoles, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y cierra, digamos, estas exigencias con esto. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Pareciera que la invitación de Jesús es egoísta. No es, absolutamente no es egoísta, como que contrapusiera el amor humano al amor divino. No, definitivamente se complementa. Es más, tiene sentido el amor humano desde el amor divino, desde esa primera relación fundante que es con Papá Dios, desde ahí. Yo les platicaba en la mañana que el abuelito que de pronto le nace un nieto y se enamora de su nieto y su nieto es lo máximo, y va con el cura, dice, padre, dice, yo ya ando un poco confundido, no sé a quién amo más, si a Dios o a mi nieto. Y a ver, tranquilo, lo bueno es que amas, ¿no? Dice, qué bueno que te ha nacido un nieto, ¿no? Y que tú lo puedes amar. Pero eso no contradice tampoco el amor de Dios. Acuérdate lo que dice el primer mandamiento, lo que dice el Deuteronomio. Y es aquella respuesta que le da Jesús a aquel doctor de la ley cuando le pregunta, maestro bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Que hay más de 600 y planteados en prohibitivo, ¿no? Cuando se prohíbe más la cosa es cuando más se violan, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es entonces el primer mandamiento? Porque los judíos habían puesto el sábado, que Dios había descansado el sábado, y no decía tampoco que el sábado, las escrituras jamás dijeron que el sábado, dijeron desde el Deuteronomio, escucha Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu corazón. Y Jesús el que añade es el segundo, los pone casi iguales o iguales, el que estaba ya en el Levítico, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas, dice Jesús. Ahí podemos sintetizar la Biblia. Entonces, Jesús no contrapone el amor humano al mandamiento o al amor divino. Es realmente desde Jesús, desde el amor de Dios, que se puede vivir este amor. Y entonces le dice al abuelito, mira, no está mal que tomes a tu nieto, ¿no? Pero eso no es pretexto para que tomes a Dios. Es más, tu nieto, ¿quién lo dio? Dios. Eso es muy importante, no perder de vista las cosas. Dice, y en el credo lo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etc. Que a nosotros también nos hizo a su imagen y semejanza. No perdamos eso de vista. Porque incluso no solamente podemos poner las cosas como pretexto, las anteponemos ante el amor de Dios, sino los animalitos también, o la misma creación, o la misma persona humana, que eso podría ser el amor a papá, o el amor a los hijos podría ser como un pretexto para decir, ya no amo a Dios, o a lo mejor sí lo amo, pero pongo en primer lugar a papá o a los hijos. Eso no estaría bien, eso no sería correcto. No porque no se ama a papá o a los hijos, no, pero es desde Dios que se puede amar, desde papá Dios. Bueno, entonces, le dice el padrecito al abuelo, ¿no? Tienes que ser agradecido con el amor, con la muestra de amor que Dios te da de tu nieto. Porque de pronto nosotros decimos, es que por el trabajo, amo tanto mi trabajo, que no me da tiempo para las cosas de Dios. ¿Y no habrá tiempo para agradecer el trabajo? A veces decimos, es que mis animalitos, ¿no? Ya los ponemos como, los anteponemos al compromiso con Dios.
O a veces decimos que la misma creación está tan perfecta que yo me arrodillo ante un árbol y yo sé que ahí está Dios. No, sí está, Dios está en los cielos, es decir, está en todas partes, ¿no? Eso también puede, de alguna manera, decir, bueno, ya no voy a la iglesia, ¿no? Como muchos. O es que mis hijos, o por mis hijos, es que me reclaman, o es que mi esposo, siempre podemos anteponer alguna cosa creada al increado, que es Dios, que nos hizo por amor. Y eso a veces es un poquito como el talón de Aquiles en nuestra vida, ¿no? Siempre andamos poniendo o anteponiendo cosas muy valiosas. Dios no está en contra de ello, de que nos enamoremos de la naturaleza. Dios no está en contra de que nos enamoremos de los hijos, ¿no? O de los papás, que los amemos. Eso es lo más sano, eso es lo más humano. Pero aquí se trata de la plenitud. ¿Y cuántas veces la misma experiencia nos ha puesto en nuestro lugar cuando decimos, mira, yo que tanto te amaba y mira con quién me saliste? Así lo decimos. Yo que lo di todo por ti y mira, ya dejaste la prepa y a la mitad. Yo que me sacrifiqué por ti y todo. ¿Dios acaso nos ha chantajeado en alguna ocasión? Yo les entregué a mi hijo amado para que se salvaran, para que creyendo en él. Y miren qué le hicieron. No, al contrario, dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara creyendo en él. Quiero terminar con esto que nos decía el señor obispo hace unas semanas. Decía como que tendríamos que revisar en nuestra vida, en nuestro corazón, cuáles serían como esos ídolos que estamos anteponiendo ante Dios. Acuérdense que la idolatría era el pecado más abominable, o es el más abominable para Dios. Lo dice el Deuteronomio. Y en una ocasión, de pronto uno se pregunta, porque incluso los hermanos separados, los testigos de Jehová te hacen creer eso, que las imágenes son ídolos, pueden convertirse en ídolos tal vez, pero la idolatría va más a lo profundo, va más a la intención, va más al corazón, va más al apego, va más a lo profundo, es muy sutil la idolatría. Y de ahí la idolatría viene, creo que del griego, del latín, idolos, que significa lo que se interpone entre Dios y el hombre. Si una imagen te ayuda a contemplar a Dios, eso no se interpone ante Dios. Si un ser humano te lleva a Dios, no es una idolatría. Si las cosas de Dios te llevan a Dios, eso no es idolatría. La idolatría es lo que se interpone entre Dios y el hombre. Sería aquí la intencionalidad en el uso de las cosas creadas o de las mismas personas, tanto cuanto nos llevan o nos alejan de Dios. Ahí está la verdadera idolatría. Entonces, ¿no será que de alguna manera nos vamos fabricando ídolos que de alguna manera nos hacen poner a Dios en segundo término, o a lo mejor en el último de los casos, ya como un recurso para decirme, ya cuando las cosas nos salieron mal, ahora sí vamos, ¿no? Pero lo primero, mis hermanitos, que muchas veces en la teoría lo tenemos tal vez claro, pero tal vez en la praxis no está tan claro, porque terminamos haciendo lo que muchas veces para nosotros es lo que pensamos que es. Muchas veces no es así. Jesús puso en primer lugar la voluntad de Dios, sus mandamientos, que muchas veces nosotros ya hasta ni lo sabemos. Antes en la catequesis nos los tenías para hacer la comunión, la confirmación había que aprendérselos, ¿sí? Y el credo y todo y de memoria. Si no lo dabas de memoria, no hacías la comunión o la confirmación. Pero ya ahora ni siquiera eso, ya no nos aprendemos. Para decir, bueno, la primacía del amor es Dios. Desde Él todo lo demás se puede amar con libertad, con sanidad y sin apegos, porque después terminamos diciendo, estamos frustrados o decepcionados porque amamos lo que a lo mejor no deberíamos amar tanto como a Dios, ¿eh? Entonces por ahí más o menos la palabra de Dios nos sugiere este amor verdadero, este amor
que viene de Dios, que nadie te ama como yo, como dice el cantito de Martín Valverde, que de alguna manera ahí refleja este amor que hace al hombre feliz, que hace al hombre pleno, que lo hace libre, y que muchas veces nos cuesta trabajo dar este pasito, porque muchas veces nos aferramos a las cosas, y no porque sean malas de suyo, no, son una bendición de Dios, pero que pueden convertirse tal vez en ídolos, en obstáculos para amar, dejarnos amar en primer lugar por Dios, y para poderlo amar a Él y amar lo que Dios ha hecho. Termino con esto que dice el Salmo: por eso proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar, y que en otras palabras, en otros términos, es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, la misericordia del Señor. Un momentito, mis hermanos, para darle gracias a nuestro buen Dios por su misericordia, por esta enseñanza, que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Solamente desde Él nuestra vida tiene sentido. Solamente desde el amor de Dios podemos ser las personas más felices del mundo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe, mis hermanos, en el día del Señor. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones, para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda, diciendo: escúchanos, Señor. Por los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor, y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos a Cristo el Señor. Para que el tiempo sea bueno y todos podamos gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, roguemos a Dios que con sabiduría gobierna al mundo. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia o de los otros vicios del mundo, roguemos al Redentor misericordioso. Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al Autor y Guardián de todo lo que tenemos y poseemos. En un momentito de silencio, cada uno con humildad y confianza le pide a nuestro Dios, que es rico en misericordia, lo que más necesita en estos momentos, en estas circunstancias históricas de su propia vida personal, familiar o social. Decimos juntos: escúchanos, Señor. Escucha, Padre Santo, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo, e infunde en nosotros la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo, para que unidos a Cristo sigamos el camino de la cruz, dispuestos a perder nuestra vida para manifestar al mundo nuestra esperanza en el reino que nos tienes preparado. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos nuestras ofrendas, pan y vino, con el canto de ofrendas.
Oren para que este sacrificio que es mío también en ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia de Cristo obrero, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso, entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles y los mártires y
y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo don Ramón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, la familia de Cristo Obrero. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, vamos a cantar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús, compartan un saludo de paz.
Este es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues escondes tu gloria.
que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que produzcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y la pandemia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión, protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades que como discípulos misioneros tuyos y ciudadanos responsables sepamos ser promotores de justicia y de paz para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Antes de darles con mucho cariño la bendición, todavía no ha salido el decreto donde se nos manifieste que ya podremos ir regresando a los templos de una manera gradual. Están trabajando en ello. Les estaremos informando oportunamente en las misas que se transmiten en vivo. Entonces, un poquito más de paciencia y esperamos que pronto podamos estar en nuestros templos alabando a Dios por su misericordia. Todavía seguimos, creo que en fase Morelos, fase roja, ¿verdad? Y esperamos que pronto declaren fase naranja y luego la fase amarilla, que es donde tal vez podríamos ir regresando un 25 o un 30%. De pronto vamos a ir armando los equipos para darles el mejor recibimiento, de manera que así podamos evitar los contagios. Muy bien. Para la catequesis, todavía obviamente en atención a que no estamos pues en esta fase roja, todavía no nos dicen cuándo podemos celebrar las comuniones y las confirmaciones, así que tranquilos, les diremos en su momento. Y por último, de parte de Cáritas Parroquial, no nos han dicho todas las despensas. Esperamos que esta semana, para que pronto podamos entregárselas a las personas que están en el padrón. Serían prácticamente estos los avisos. Sí, bueno, agradecí el domingo pasado a las familias, a las personas que fueron generosos ahora en el boteo que se realizó. Más o menos fueron como 19,000 pesos que se recaudaron. Entonces ya de eso se ocupa el Consejo de la Economía Parroquial. Le agradecemos profundamente su generosidad y que Dios, Papito Dios, que rico en misericordia, les multiplique en bienes materiales y espirituales a cada uno de los que participaron. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La alegría del Señor, podemos ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Saludo a todos, excelente día del Señor y excelente inicio de semana. Cuídense, un abrazo a todos. A ver, nos falta mamita, ¿verdad? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Nuestra Señora de los Milagros de Tlaltenango. Ahora sí, canto final.